el Pacto Verde Europeo está afectando a los productores locales y a los productores de algunos países en particular, como es el caso de España. Si bien estas medidas están destinadas para mejorar el bienestar animal, la disminución del uso de agroquímicos que podrían ser perjudiciales para la salud, para también mejorar lo que es toda la cadena de producción en términos de calidad, esto lleva también consigo aspectos negativos que afectan, por un lado, a nivel estratégico, lo que es la independencia alimentaria de la propia Unión Europea, y por otro lado, lleva a afectar el tejido económico local de los productores. Entonces, hay que analizar, por ejemplo, en el caso de España, el asunto del aceite de oliva. El aceite de oliva es un producto muy rico español y que si bien está en otros países de Europa, España es el principal productor de aceite de oliva, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando con este aceite? ¿Se está produciendo más? ¿Se está produciendo menos? Bueno, se está afectando a la producción porque hay una serie de medidas y controles que están, bueno, están destinados a mejorar lo que es la calidad, pero también está afectando a la competitividad. Y esto es importante mencionarlo porque hay muchos alimentos que proceden fuera de la Unión Europea y que al competir, lógicamente, con unos precios muy inferiores, lo que va a hacer es ir ganando terreno frente a la producción local. En el caso del aceite de oliva, como bien decíamos, mucho se está importando desde Marruecos y en la propia España ha aumentado en un 10.000% respecto al año anterior la importación del aceite de oliva procedente del país marroquí. Esto evidentemente nos está mostrando un problema que con el paso de los años se va a ir agravando como esto no cambia. ¿Por qué? Porque lógicamente en Marruecos no hay la serie de controles que tienen los productores españoles, no se puede competir tampoco en precios porque los sueldos de los trabajadores, las medidas, los controles y los impuestos no son ni de lejos los mismos que tienen los productores que hay en España y en Europa en general. Y esto evidentemente genera un problema un problema. Pero no solamente hablamos del aceite de oliva, casos similares se han vivido con el arroz, con los cítricos, incluso con la miel, es decir, productos que se producen en Europa y que están viendo cómo se está mermando esta producción debido a la importación de productos que no tienen las mismas condiciones sanitarias, que no tienen los mismos controles que se le exige a los productores europeos. Esto evidentemente no es algo desconocido por la Unión Europea. Teóricamente está trabajando en ello, pero la realidad es que cada vez hay más productos de fuera, menos productos del interior, y se está destruyendo el tejido social económico de lo que es los productores de alimentos en la Unión Europea. También hay que añadirle lo que es el aumento de los paneles solares en muchas plantaciones que eran de olivos. Si bien es una porción minoritaria, es algo que ha ido aumentando. Calculemos que las plantas fotovoltaicas que habían en 2016 a 2026, es decir, en 10 años, ha aumentado un 166% y se calcula que habrá un aumento de un 20% anual a partir de este año. Entonces, esto eh, ¿en qué afecta? Y afecta en que se está reemplazando una producción de alimentos en una pequeña porción, hay que decirlo, por otros elementos que producen energía, lo cual no es malo el hecho de producir energía. Tal vez el modo en el que se está haciendo no es el ideal. Frente a esto, por ejemplo, hay números oficiales que comentan que hay, por ejemplo, una plantación de 1,6 hectáreas por cada hectárea talada para poner un panel solar. Es decir, que hay un saldo positivo en cuanto a lo que es las plantaciones de olivo. Pero si no se atienden los otros elementos que hemos mencionado antes, de nada va a servir. Hay que sumarle también las medidas sanitarias que tienen los productores europeos,
que son muy diferentes a las medidas que se exigen a otros países. Si bien para poder importar exportar a la Unión Europea, los productores fuera de la Unión deben seguir una serie de controles. Estos controles no son ni de cerca los mismos que tienen los productores españoles y de otros países de la Unión Europea. Entonces, esto afecta a la competitividad. Y también en aspectos sanitarios, como mencionábamos, al no ser los mismos controles, han habido sucesos procedentes de alimentos que venían contaminados fuera, desde fuera de la Unión Europea, como fue el caso de las fresas y la hepatitis A, donde presumiblemente hubo un riego a manto con aguas fecales, presumiblemente. Esto generó, por supuesto, alerta y una detección de hepatitis A, pero se podría haber evitado si hubiese llevado adelante la Unión Europea eh, los mismos controles que se aplica, por ejemplo, a los productores de Almería en España. A partir de este momento, lo que vemos es una reducción gradual de lo que es la producción europea y una mayor dependencia en materia estratégica de lo que son los alimentos procedentes del exterior. Esto, evidentemente, es algo muy negativo de cara a la independencia alimentaria de la Unión Europea y al generarte eh, eh, la dependencia de cara al exterior son vulnerabilidades que pueden ser explotadas por adversarios. En el caso de, por ejemplo, de Marruecos, que es un país que es socio de la Unión Europea y va incrementando año a año su importancia para Europa, también hay que decirlo que es un país que tiene sus intenciones sobre algunos países de la Unión Europea, como es el caso de España y las recientes noticias que hemos tenido de la invasión a Ceuta. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? No lo sabemos. A partir de aquí, los agricultores y los productores de alimentos en general, los ganaderos, van a tener que seguir luchando por conservar sus derechos y los propios ciudadanos de la Unión Europea van a tener que poder apostar en la medida de lo posible por aquellos alimentos que sean de producción local. Caso contrario, lo que se hará es ir destruyendo poco a poco lo que es la producción local y generando un aumento de la dependencia de alimentos del exterior. Muchas gracias.